Sí, Ricardo. Bien, después lo grabaron. Bueno, buenas tardes a todos. Es decir, hoy la COPE bueno, voy a presentar a un doctor, un médico, del cual ya soy paciente. Se llama doctor Jorge Andriossi, que es médico egresado de la UBA, es residente de Clínica Médica e Infectología. Fue miembro de FUNSEI, que es la Fundación del Centro Infectológico del doctor Estamburian, su jefe. Estuvo hasta el 2002 y después se mudó a Villa Langostura y bueno, se fue a vivir allá, y a partir del 2012 hasta la actualidad hace medicina antroposófica. Entonces lo hemos convocado de la cooperativa para que dé una charla en el cual, de acuerdo a cómo nos vaya, cómo vaya la charla, está la idea de que Jorge vive en Villa Langostura, de que venga el sábado 15 de abril a dar un taller, en el cual vendría el viernes. Si hubiera alguna consulta, se podría hacer también. Así que bueno, queda abierto a las consultas. Bueno, se comunican con la COPE y nosotros haríamos el puente en caso de que pudiera esto seguir prosperando. Y el tema que nos convoca hoy es, ¿tiene la antroposofía una respuesta a la crisis de esta época? Bueno, Jorge, te dejo con la pregunta. Bienvenido nuevamente. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tengo entendido que no sé cuán variado es el auditorio en cuanto al conocimiento que tienen de la antroposofía. Me parece que la mayoría de ustedes conoce un poco o bastante o mucho de la antroposofía, pero como ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, Steiner, que fue de alguna forma el que creó la antroposofía como la conocemos hoy, escribió una cantidad enorme de conferencias y cientos de libros que, para los que lo conocen un poco, saben que no son muy sencillos de leer, todo lo contrario, y casi que más de una vez nos hemos acordado de toda su familia porque son imposibles casi. Y sí, realmente, es más, no sé si les ha pasado a ustedes que mucha gente que se acerca a la antroposofía te dice, ¿qué libro de Steiner puedo empezar a leer? Y yo no sé qué decirle, para que no se acuerden de mi familia, digo, ¿no? O sea, para que no sea transitivo el deseo. Entonces, pero bueno, yo pensando un poco en esto, ¿no? De qué uno puede comentar significativo en 45 minutos, una hora o lo que lleve esta charla. Y me vino una frase que viene de la tradición Zen, del budismo Zen, que me parece muy interesante, que dice, cuando el sabio señala la luna, el tonto mira la mano. Y me parece que es muy apropiada a la pregunta que plantea la charla. Steiner señala muchos mundos, muchas propuestas, pero si nosotros miramos la mano de Steiner, la respuesta a la pregunta de la charla es que la antroposofía no tiene una respuesta. Así que los que estaban apurados y tenían que hacer cosas o ir al súper, ya la respuesta a la charla ya la tienen. Ahora, si de pronto empezamos a comprender que lo que todas las tradiciones sugieren no es el dogma, no es la palabra muerta, sino es señalar algo. Y Steiner señala al mundo espiritual. La antroposofía es una ciencia de lo espiritual, como creo que conocen todos. Lo que pasa es que ciencia y espíritu pareciera que no van de la mano.
pareciera que ciencia se refiere a la materia y espíritu se refiere a la fe. Y esta división que tenemos inculcada nosotros culturalmente en Occidente es una división que es vieja. Los griegos hablaban de esto como un spaltum entre fides y ratio. Es algo que tenemos que suturar. La religión, entendida en un sentido muy amplio, es esa sutura. Es que este mundo que vemos caído se una con ese mundo espiritual que está vivo, por ponerle una palabra. Entonces, yo les propondría que más allá de lo que hablemos hoy, que observen qué se les genera adentro a ustedes con lo que hablamos. ¿Qué les aparece adentro? Ese dedo, ¿qué señala dentro de ustedes? Porque la puerta y las respuestas a esas preguntas y a otras están dentro nuestro. No están en la palabra muerta, sino en la palabra viva. Está en la palabra que es espontánea, que curiosamente significa que viene de la fuente. Y eso también es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a tener en cuenta, de que hay una palabra que está ahí. Hay una información que está ahí. Steiner escribió tantos libros porque tenía acceso a esa información. Él cuenta en su autobiografía que ya de chico le llamaba mucho la atención que no todo el mundo accedía a esa información. Él pensaba que todo el mundo accedía a esa información. Él tenía dificultad para conectar con las cosas de la materia, pero no con las cosas del espíritu. Entonces, esa información que viene por revelación, eso es lo que en las tradiciones entra dentro del conocimiento esotérico. Esotérico con S, que por supuesto para la gente el conocimiento esotérico tiene que ver con el ocultismo y la brujería, pero bueno, forma parte de cierta arquitectura del lenguaje que tenemos en Occidente que nos cierra las puertas a lo verdadero, a lo bueno, a lo sano, a lo que salva. La antroposofía es una especie de gnosis con G, en el sentido de que hay una comprensión que salva. No es la creencia la que salva, sino la comprensión. Y la verdad es que para mí tiene mucho sentido eso, porque esa comprensión habla de evolución, habla de que la conciencia de uno empieza a decodificar planos distintos que los obvios que decodifican nuestros sentidos. Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen esto, pero me parece que si alguien no lo conoce, esto tarda un poquito en abrir la pizarra, pero yo les quería hacer un pequeño dibujito de algo que propone Steiner. Steiner dice que nosotros tenemos como diferentes cuerpos o partes. Él dice que tenemos 3 cuerpos, 3 almas y 3 espíritus, pero para hacerlo, digamos, un poco más sencillo, vamos a decir que tenemos... Uy, esto ahí me salió medio torcido. Recién ahora se ve, sí. Que tenemos un cuerpo físico, me aparecen un montón de... No sé, aparece algo raro acá, pero bueno, a ver si esto funciona porque está apareciendo algo raro en la pantalla. Aparece como los nombres nuestros. Los nombres aparecen con colores. Es la primera vez que veo eso. Sí, no sé por qué. Sí, yo también. Bueno. No, y aparte, ¿sabes qué? Que como que no me deja escribir mientras aparecen esos colores. Bueno, me parece que no están dando la pantalla. Por este motivo. Bueno, vamos a hacerlo lo más simple posible. Él dice que es como que tengamos un edificio acá de 3 pisos, donde el piso de abajo, no me deja escribir,
es el cuerpo físico, el piso que sigue es el cuerpo etérico, el tercer piso es el cuerpo astral, y por arriba está nuestro yo. A ver, vamos a intentar abrir una pantalla de vuelta, porque si no, esto así no anda. Y si no, lo hacemos sin pantalla y listo. Pero bueno, vamos a intentar acá, a ver esta, que ya la abrimos, a ver si... Esta versión de Zoom es compleja que la anterior. No, aparecen los nombres, no sé por qué. A ver, vamos a ver. No anda esto, no sé por qué. Bueno, pero no se preocupe. No, anda pésimo. Bueno, no importa. Lo hacemos sin pantalla, sin pizarrón. Bueno, entonces, esto de que nuestra constitución es como un edificio, si se quiere, de 4 pisos, para simplificar esos 9 de que habla Steiner, donde hay el cuerpo físico de abajo, un cuerpo etérico, segundo piso, un cuerpo astral, tercer piso. Hasta acá son todos cuerpos. Y arriba está nuestro yo. Acá hay algo, yo les quería hacer un dibujito de esto, porque hay 2 cosas que son muy importantes para mí y que son claves en la antroposofía. De esos 4 pisos que hablamos, el cuerpo físico es obvio que es el cuerpo físico. Ocupa un lugar en el espacio, es materia, tiene peso, gravedad, tiene las propiedades del mundo físico. El segundo piso, el cuerpo etérico, le da vida a ese cuerpo físico. El tercer piso le da conciencia y movimiento propio a ese cuerpo vivo. Y esa conciencia es algo muy importante, porque ese es el área de trabajo que tenemos nosotros. Nosotros no podemos evolucionar modificando nuestro cuerpo etérico ni nuestro cuerpo físico. No tenemos acceso a eso, pero tenemos acceso a ese cuerpo astral. Ese cuerpo astral es la mente, el sistema neurosensorio. Es donde estamos ahora. Porque Steiner dice que en este momento de la humanidad, la conciencia de la humanidad está en ese tercer piso. Es como que, digamos, que de ese edificio de supuestamente 3 pisos y terraza, solo hay luz en el tercer piso. O sea, solo se puede ver en el tercer piso. El problema es que nuestra identidad, nuestro espíritu, habita en el 4º piso. Entonces, y si yo les pregunto a ustedes, si los tuviéramos, preguntárselo así es difícil, pero si lo tuviera cara a cara, y yo le preguntaría, ¿quién sos? Si se entiende esto, siempre la respuesta es silencio. Porque esa identidad que somos es difícil de identificar, es difícil de poner un límite, es difícil de comprender ese quién sos, porque ya la pregunta es compleja. En algún momento, si quieren, podemos entrar ahí. Pero lo importante es que nuestra conciencia ordinaria no sabe quiénes somos. Y en ese tercer piso, el problema es que hay un montón de cosas pegoteadas y voluntades pegoteadas en nuestra vida, que tienen que ver con aprendizajes, hábitos, implantes del sistema. Aristóteles las llamaba almas adheridas. Y esas voluntades operan en nuestra vida. Muchas de las cosas, por no decir casi todas de las cosas que decidimos, son por esas voluntades. No son decisiones propias. Ese es el mundo de los deseos, el mundo de las simpatías y antipatías.
nos acercamos a las simpatías y nos alejamos de las antipatías. Y así nos la pasamos toda la vida, sin darnos cuenta de que cuanto más nos acercamos a la simpatía, más nos acercamos a la antipatía. Pero ese es otro tema. Pero el primer punto que yo les quería decir es que Steiner dice una frase que es muy fuerte, que dice: estamos fascinados por la espacialidad. Y esa frase, que es bastante cortita, tiene muchos componentes. Una es que dice estamos, no dice somos. Estamos en esta existencia, en este exilio, en esta caída. Fascinados quiere decir de que estamos encantados. Sufrimos un hechizo en donde pareciera que lo único que existe es la materia, la espacialidad, el espacio y el tiempo ordinario. Y el problema con todo esto, desde un punto de vista fundamentalmente médico, pero no solamente médico, que esos 4 pisos tienen un ordenamiento entre sí, una relación jerárquica. Entonces, si ese 4º piso no lo traemos a nuestra conciencia, la mente se desborda. Nuestra identidad se cierra. Y eso es la enfermedad. Una vez que esa mente se empieza a cargar de contaminaciones y se empieza a cerrar a ese mundo espiritual, eso se imprime en nuestro cuerpo físico, en diferentes formas. Entonces, de alguna forma, nuestro cuerpo físico es lo que tiene más evolución de los 4 cuerpos, es lo más viejo de todo, por lo cual es lo más sabio de todo, por lo cual es lo que menos se equivoca. Nuestro cuerpo físico es como una impresora. Si sale escrita una palabra mal, no es culpa de la impresora, es culpa de donde está mal escrita. Y ir a averiguar qué está mal escrito en nuestra conciencia es una tarea activa que tiene una buena y una mala noticia. La buena noticia es que depende de nosotros encontrar esa palabra mal escrita. Y la mala noticia es que depende de nosotros. Entonces, cuando nosotros, desde nuestra conciencia habitual, vamos al médico o al psicólogo o al quien sea, el sacerdote, a que nos solucione, nos cure, nos sane y nos salve, quizás tendríamos que ir para que estas personas nos señalen dónde está la sanación. Y la sanación está dentro nuestro. Lo que pasa es que ese dentro nuestro no es psíquico, es espiritual. Y ese espíritu es algo difícil de asir. Creo que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos experiencia de ese mundo espiritual. Y algunos tuvieron experiencia inefable y contundente desde encuentros cercanos con ese mundo espiritual. No es mi caso, pero no tengo ninguna duda de que es así. Digamos, muchos pacientes me han contado cosas que absolutamente les creo. Pero hay como otras formas de saber si uno está en ese, si nuestra conciencia está en ese yo o está en nuestra mente. Y es que cuando está en nuestro yo, todo se ordena. Todo se ordena. Los problemas no son tales problemas. Hay libertad, hay paz, hay amor. El amor es un plano de conciencia, no es un sentimiento. El tema es que construir la escalera a ese 4º piso es una tarea individual. Es un primer problema. Y el segundo problema, que esa escalera al 4º piso comienza con una escalera al subsuelo.
¿Por qué? Porque si no, nuestra mente se apodera de ese conocimiento espiritual. Y nuestra mente, nuestra identidad, tiene que ser deconstruida. Tenemos que empezar a cruzar umbrales de identidad. Algunos son más o menos sencillos, otros no son tan sencillos. Si yo me pregunto, ¿yo soy mi mano? Y bueno, yo si me corto mi mano, ¿yo sigo siendo yo? Sin ninguna duda, ¿no? Todos podemos decir eso. Y podríamos seguir con esto. Y si de pronto yo, cuando tenía 5 años o 20, tenía una experiencia vital, un cuerpo distinto, y al mismo tiempo yo me acuerdo de cuando tenía 20 años, y yo sé que yo soy yo, y yo era el mismo que soy ahora. Entonces, esa vida tampoco es algo que me identifica. Mis pensamientos cambian todo el tiempo, mis sentimientos cambian todo el tiempo. Y la identidad, esencialmente, es algo que no cambia. Entonces, si yo saco mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo vivo, ¿dónde está mi identidad? En ese silencio que queda. Y ahí está la fuente de nuestras respuestas. A la pregunta de cuál es la respuesta a este mundo en crisis, la respuesta está ahí. El problema es que ¿quién se atreve a ir? Que este mundo está en crisis es como bastante obvio, ¿no? Cada día es más obvio. Ahora están los bancos que se están cayendo a pedazos, aparentemente, los gobiernos, el sistema de salud. Yo como médico le digo, lo que ha pasado con el COVID es un delirio. Jamás en la historia de la medicina se tomaron decisiones con un criterio tan contrario al sentido común. Y todo eso va a ir progresando. Ahora, eso es muy bueno porque nos están quitando los bastones. Y eso que nos quitan los bastones se puede vivir como inestabilidad, pero esa inestabilidad es una condición absolutamente necesaria para que encontremos nuestro eje. Si yo estoy con el bastón y estoy muy cómodo con el bastón, y la verdad que no sé para qué voy a soltar el bastón. Ahora, cuando ya el bastón no me da apoyo, voy a tener que, de alguna forma, asumir ese trabajo individual. Entonces, creo que esta época es una época muy potente, muy propicia para ese cambio en el punto de encaje de mi conciencia. Creo que hay una propuesta para eso, creo que hay un camino para eso, y creo que todos tenemos, desde hace mucho, probablemente cierta inquietud en nuestras vidas. A veces esa inquietud es más que una inquietud, a veces es una incomodidad, a veces es más, a veces es una inestabilidad. Y es algo muy viejo. Y de pronto nuestra respuesta, que es la que nos cuentan, es buscar más puntos de apoyo. Entonces, si ya no me alcanza con un bastón, buscamos un trípode. Y si no alcanza con un trípode, una silla de ruedas. Y todo eso va quitando nuestra condición de estar erguidos y de pie. Entonces, esta época yo creo que es muy buena, es muy potente para generar un cambio, para generar una propuesta nueva. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos consumiendo nuestra vida, donde el plano, el tercer piso, que es el plano del deseo, lo único que busca es consumir, incluso consumir antroposofía. Y de pronto pasa que ni la antroposofía me termina de llenar, ni la religión, ni la sociedad, ni la filosofía, ni nada me llena, porque estoy consumiendo. Steiner dice que el tercer piso es el plano del deseo.
pero que el ser humano necesita motivo, propósito y resolución en su vida. Tenemos miles de deseos y tenemos que buscar un motivo en la vida que le dé sentido a la vida, que le dé norte a la vida. Y tiene que ser un sentido integral, tiene que ser un sentido que toque todo. Integral significa que todo lo toca. No un sentido parcial, tiene que ser un sentido que funcione y me sostenga cuando sale el sol, cuando hay lluvia, cuando estoy sano, cuando estoy enfermo, cuando se muere un amigo, un familiar, un hijo, cuando las cosas salen como quiero, cuando salen como no quiero. Porque Steiner habla de ese mundo espiritual, y ese mundo espiritual es un misterio para todos. La física nos dice que el 80% del universo es materia o energía oscura. O sea, ni idea qué es, pero es. En nuestra vida, nuestro cuerpo es un misterio. No tenemos idea cómo funciona. Los médicos, en igualdad de condiciones que ustedes, ni idea. Tenemos una teoría que la verdad que es de una simplificación asombrosa. Y entonces, ¿qué hacemos con ese misterio? Porque ese misterio está presente para cualquiera que detenga la mente y se haga una pregunta. Y ese misterio puede ser muy reconfortante o muy aterrador. ¿Por qué? Porque yo no tengo control sobre ese misterio. Ningún control sobre ese misterio. Ahora, si yo comprendo que ese misterio pertenece a un mundo jerárquicamente superior, que tiene relación conmigo, y puedo acceder a lo que Steiner habla como verdades a priori, que podríamos traducirla una verdad priori. Las verdades a priori de Steiner son verdades que no requieren experimentación, son a priori de la experimentación. O sea, es verdad porque es verdad. Por ejemplo, todo en el universo tiene orden. Cuando se dice así, es todo el universo tiene orden. Yo estoy en el universo, hay orden en mí. Entonces, me pase lo que me pase, hay un orden oculto. Steiner habla mucho de la complementariedad, de observar lo que no se ve. Es como si yo les dibujara un círculo, les diría, eso es un agujero, no un círculo. Y Steiner va más allá, dice, no es un agujero ni un círculo, propone que caractericemos eso y nos dice que es una circunferencia. Y cuando caracterizamos más eso, nos dice que en realidad esa circunferencia es una sucesión de puntos. Pero si profundizamos más, esos puntos no están en el mundo material, porque son tan chiquitos que ahí el espacio se curva, se rompe y no existe. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que nosotros estamos formateados por nuestra mente en un concepto caído de la vida, de nosotros mismos y del mundo. Y nosotros somos los que tenemos que recrear ese mundo. El mundo está caído porque la conciencia del ser humano está caída. La conciencia del ser humano está aislada, no tiene palabra viva. Se olvidó de las palabras importantes. Busca pasarla bien, busca la simpatía, busca consumir. Y el mundo imprime esa conciencia. Steiner dice que el sol transforma al logos cósmico en un logos solar. Eso es Cristo. Y nosotros hacemos lo mismo con el logos crístico en un logos humano y lo traemos a la Tierra. Steiner dice que si no hubiera seres humanos en la Tierra no tendría vida. La Tierra sería como Marte. Nosotros traemos la vida a la Tierra, no es la naturaleza. ¿Y cómo traemos la vida? Porque nosotros somos el eslabón entre la tierra y el cielo. Nosotros
tenemos que elevar nuestra mirada al cielo y traer esas palabras de sentido, de completud, esa propuesta de viaje para nuestra vida, para despertarnos, porque la vida, yo creo, estoy seguro, que es mucho más que lo que conocemos habitualmente. Entonces, yo creo que hay una imagen, a ver qué hora es, hay una imagen, porque también estaría bueno que charlemos un rato, así no hablo tanto yo. Ya que no tenemos pizarrón, cambiamos un poquito todo. Te vas media hora Pero hablando, no vas pasado, está bien. está bien. Pero hay como unas cuantas explicaciones que necesitaría un pizarrón. Pero bueno, pero ya veremos cómo hacemos. Pero yo lo que les decía, hablaba con Ricardo la otra vez, les decía que hay una imagen que para mí es muy interesante, que es que cuando los aviones sufren turbulencia en el vuelo, lo que tienen que hacer es simplemente elevar su vuelo. Si elevan su vuelo, no hay más turbulencia. Y eso es lo mismo para el ser humano. Todos nuestros problemas, no nuestros problemas, nuestros sufrimientos son ignorancia. Ignorancia es no gnosis, es no comprender lo que está detrás, no poder atravesar la materia, los objetos, para ver lo que lo conforma a esos objetos. Entonces, la propuesta es que tenemos que elevar nuestro vuelo, y eso es individual, y eso ya no es una cuestión optativa. La turbulencia, creo yo, en mi opinión, que va a ser cada vez más fuerte, lo cual en alguna forma nos propone, nos obliga a elevar ese vuelo. Y curiosamente, cuando digo obliga, fíjate que obliga significa ligar a lo superior. Nosotros hay palabras que ya no usamos, producto de esta cultura. Nietzsche dijo hace 200 años, Dios ha muerto. Por supuesto, Nietzsche no era ningún tonto y sabe que la esencia de Dios no nace ni muere. Cuando dijo eso, es que dijo que en el mundo no estaba más el arquetipo de Dios. O sea, cuando veíamos el mundo, no veíamos el sello de Dios. Ya simplemente eran objetos, eran plantas, animales, rocas, pero no estaba el sello de Dios. Se acabó el mundo simbólico. El mito pasó a ser una mentira en vez de una historia simbólica. Nos olvidamos de preguntarnos, no hay más filosofía porque la filosofía no sirve para nada. Y nosotros no nos preguntamos. ¿Cuáles son las preguntas que nos duelen a nosotros? ¿Cuál es la pregunta que toda mi vida me dolió? Y es nuestra decisión. Yo estoy convencido de que hay respuestas a todas las preguntas. Lo que pasa es que las respuestas no son respuestas lineales. Hay el famoso concepto del koan, de la tradición zen, donde el maestro le pregunta al discípulo una pregunta ilógica, para que el discípulo vaya a barrer y cuando sepa la respuesta que vuelva. Por ejemplo, una muy conocida es, ¿cuál es el sonido del aplauso con una sola mano? Y el discípulo, que es muy canchero, hace así con la manito, qué sé yo, por supuesto, le pegan con la madera del kyosaku, lo mandan a barrer de vuelta. Y entonces se queda, ¿cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? Y de tanto preguntarse, de pronto la mente se detiene. Y cuando se detuvo la mente, el discípulo ve caer una hoja verde. Y vuelve y le responde, ¿qué verde es la hoja? Esa es la respuesta, como tantas otras. Nosotros estamos acostumbrados a una comprensión racional, lógica, analítica. No es por ahí.
Entonces, todo lo que nosotros hablemos acá y que ustedes entiendan desde la razón, el cuadrito y las flechas, no es por ahí. Todo lo que lleve a que se interrumpa el diálogo interno en ustedes, cuando yo les digo, te digo, Jorge, que te tengo justo en la pantalla ahí en el medio, te digo, ¿quién sos, Jorge? Y si te estuviera cerca y tuviera confianza, casi que te empujaría. Y cuando se interrumpe ese diálogo interno, aparece una presencia. Steiner dice que la sangre susurra en un tenue temblor sonoro. Y nuestra mente grita, aúlla, gime, llora. Mientras la mente esté así, ese tenue temblor sonoro no lo vamos a escuchar. Pero cuando la mente se interrumpe, con esas preguntas que no sirven para nada y al mismo tiempo es la llave de todo, hay un hindú muy conocido, se llama Sri Maharishi, no sé qué, que él dice que preguntarse quién soy yo soluciona todos los problemas. ¿Por qué? Porque interrumpe la mente. ¿Por qué? Porque la mente no lo puede responder. Y si se interrumpe la mente y logramos que se interrumpa la mente, ¿qué aparece en la conciencia? ¿Qué aparece ahora en la conciencia de cada uno? Y a mí la sensación o lo que podría decir que aparece es presencia. Aparece una presencia, aparece un calor, aparece un orden. Quizás no más que eso, pero aparece eso. Y aparece eso muchas veces cuando 10 minutos antes estaba todo desordenado en mí. Aparece un fruto. Entonces, cuando el oráculo de Delfos dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, ¿qué significa? Que conoce tú sí mismo, conoce tu yo, tu espíritu y conocerás a Dios. No es que yo me conozco. No. Tenemos que empezar de vuelta. Pero fíjense que es muy difícil esto de contar, de asumir, de comprender, de abrir la puerta a eso tan raro que no tiene palabras. Pero estoy seguro que todos ustedes tuvieron en algún momento una sensación de plenitud subiendo una montaña, hablando con un amigo, mirando un perrito, una sensación de plenitud que dice está todo bien, no necesitas nada. No me quiero poner muy bíblico, pero la frase esta, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si nosotros pudiéramos habitar esa frase, que yo no tengo ninguna duda que es una verdad a priori, pero si yo la puedo habitar a esa frase, el 90% del trabajo ya está hecho. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. No importa lo que hagan, importa dónde estén, quién lo hace. Si estamos en el tercer piso, estamos todo el tiempo proyectando contaminación en el mundo. Es una proyección permanente. Cuando yo miro algo mucho tiempo, algo de mí va a esa cosa y algo de esa cosa entra en mí. Yo compro muchas cosas y muchas cosas me compran a mí. Cuando yo voy a ese cuarto piso, a ese yo ya no proyecto, yo imagino. Esa es la imaginación de Steiner. Imaginación, inspiración, intuición. Son 3 grados de funcionamiento de mi conciencia. Steiner dice que esa imaginación, ese manas, es el producto de mi yo sobre mis otros cuerpos. Es un trabajo activo y que el fruto es algo que se percibe clarísimamente. Pero
es como Matrix, pastillita roja, pastillita azul. Todos tenemos el derecho y la obligación, lamentablemente o no, de elegir. Y a veces elegimos la roja y a veces la azul. Mientras elijamos, no me acuerdo cuál era cuál, pero supongamos que el azul es para que todo siga igual. Mientras elijamos el azul para lo cotidiano, está todo bien. Ahora, si nos olvidamos que tenemos la opción de elegir una pastillita roja y que eso sea la puerta a lo que siempre soñamos, si nos olvidamos que eso es posible y que eso existe, nuestra vida empieza a tener dolores de agonía. Año a año. Año a año es un menos. Somos más grandes, más viejos, menos vitalidad, ya no hacemos las cosas que antes. Todo es un menos. Cuando empezamos a comprender todo esto de lo que hablamos, es un menos para un más. Es morir a lo que no somos para que nazca nuestra identidad, para que nazca quienes somos. Y la vivencia de estar en ese lugar de nacimiento, de parir nuestro yo, es lo más grandioso que nos puede pasar en la vida. Tenemos que embarazarnos de nuestro yo. Nuestro yo lo tenemos, pero ahí en algún lado. Tenemos que incubar a ese yo. Es lo que los griegos llamaban como tapasia, es como una reflexión, es como que no se nos escape tanta cosa en tantas actividades que no tienen sentido. Acumular eso, incubar eso, ese calor, incubarlo, para que nuestro yo empiece a hablar. Y de pronto eso, que parece tan raro y tan complejo, en la medida en que nuestra mente se calle, es casi natural. Es un salto que en realidad es como que somos saltados, es como que algo nos succiona. Steiner dice que la luz succiona desde arriba, el sol succiona, el espíritu succiona. La sangre, si no fuera por nuestras arterias, se iría al cosmos, dice Steiner. Hay algo que quiere volver, hay una nostalgia, un anhelo. Fíjense, nostalgia, hay un algia, hay un dolor de algo que se nos olvidó. Y eso es lo que tenemos que recordar. Porque cuando lo recordamos, cuando lo volvemos a pasar por el corazón, todo se ordena. No por nosotros, sino por estar respirando con eso superior. Bueno, freno un poquito acá, que ya estamos en los 45. Sí. Digamos, te hago una pregunta. Dale. Digamos, en la manera, digamos, vos sos médico, es decir, tu propuesta de sanación no es una propuesta farmacológica, sino es una propuesta hacia una mirada hacia el interior. Es una sanación diferente a lo... Sí. No sé si es válida esta pregunta. Sí, mira, yo definir qué es sano es complejo. ¿Viste? Si vos vas a la definición de salud, bueno, vos sos médico. Si vas a la definición de salud de la OMS, es ridícula, porque no hay un ser humano que sea sano, porque es el completo estado de bienestar biopsíquico, social. ¿Vale? Pero si vemos qué significa enfermo, enfermo significa no firme, significa inestable. Y la realidad es que cuando uno está en ese cuarto piso, uno no está enfermo, uno no está inestable. La enfermedad no tiene que ver con tener síntomas, tiene que ver con esa firmeza, con ese eje. El eje es lo que nos hace ser hijos de. Nosotros somos punto, y después está esa periferia. Pero entre esa periferia y ese punto hay similitudes. Las dos tienen un eje. Acá no hay una cuestión de tamaño, porque en estos planos espirituales no hay espacio y no hay tiempo, así que no hay dimensiones.
Los límites se establecen desde otro lugar. Nuestro yo respira en el cuerpo crístico. La antroposofía es crística, claramente, ¿no? Eso, no sé, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y ese cuerpo crístico es como el cuerpo en donde nuestro yo se expande. Por eso que San Pablo dice, no yo, sino Cristo en mí. Eso es la evolución y la historia del Logos. El Logos empezó, antes, el Logos es como la palabra, el beso de Dios, por decirlo de alguna forma. Es como la manifestación de Dios. Es todo es Logos, todo es palabra. La palabra, en el sentido amplio, es lo que crea la realidad. Antes, el ser humano veía ese Logos ahí afuera. Steiner dice, todo el mundo era clarividente. Los rishis, los Vedas, los Upanishads, todo eso viene de una revelación porque lo veían. No era gente iluminada, era una condición del ser humano. Eso se fue cerrando para que ahora el ser humano empiece a descubrir ese Logos dentro de sí. Jung habla del Cristo venidero, y el Cristo venidero es el yo del ser humano. Y entonces, ¿qué tiene que ver ese Cristo venidero con el Cristo en Jesús? Es el mismo Cristo. Que el yo es consubstancial con Cristo, tiene la misma sustancia que el Cristo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en nuestra mente tenemos como muchas configuraciones, algunas que ayudan y otras que dificultan esta comprensión. Yo trabajé en algunos lugares antroposóficos y cuando hablas de Cristo se empieza a complicar el diálogo. Cuando hablas de Cristo y cuando hablas de Jesucristo, porque Steiner está clarísimo que habla de Jesucristo, el misterio de Gólgota, la transubstanciación, una palabra enorme para la antroposofía y para nuestra vida, porque no se trata de ir a ese mundo espiritual, sino se trata de que nuestro cuerpo y nuestra vida esté gobernada por leyes superiores. Y entonces nuestro cuerpo se comporta distinto. Cuando yo tengo una piedra en la vesícula es porque esa sustancia está siguiendo leyes del mundo físico del primer piso, no del cuarto. Todo se transubstancia, el mundo está transubstanciado. Entonces, nuestra misma vida, sin que cambie nada, en la medida en que mi atención se dirija hacia eso superior, yo entro en diálogo con eso superior, simplemente por observar eso, por elevar la mirada hacia ese cielo y hacer silencio. Eso ya es una tarea épica en esta época. Y yo creo que esa es por lo menos una de las puertas. Yo creo que los remedios antroposóficos, de hecho ahí ves algunos, los remedios antroposóficos sirven para ayudar a conducir esto, pero muchas veces nos olvidamos que lo que cura es el yo. Y el yo no es algo que se puede conquistar, el yo no es mío, el yo siempre, esencialmente, está en relación con. En cuanto yo digo, yo ya sé quién soy yo y no sé porque yo medito y es mío y lo conquisto, eso se empieza a desfigurar, se empieza a profanar. Por eso es que las palabras como obediencia y obligación son tan trascendentes. Si vos me decís que estás, ¿cómo podríamos decirlo? Sano, en el sentido de lo que hablamos. Y yo te pregunto, ¿a quién obedeces en tu vida? Obedecer significa audir, significa escuchar a lo superior. Si vos me decís a nadie, no estás sano. Es constitutivo. O sea, si yo no estoy, es como yo te dijera, si vos sos una radio y no estás enchufado a la corriente, no estás sana, no funciona, tenés que estar enchufada.
Entonces, fíjate cómo la obediencia y la obligación es lo que nos libera. Y esas son las paradojas que tiene el camino y todos los caminos de las tradiciones espirituales que dificultan esa revelación. Es paradójico, no es lógico. Por eso es que para ese ascenso comienza con un descenso. Por eso es que en la puerta de los templos hay gárgolas o hay dragones. Si yo me asusto con eso, digo, no, eso es horrible, qué sé yo, y no entro a lo sagrado. Entonces tengo que entrar en ese bosque oscuro para comenzar el viaje. En la Divina Comedia empieza, a la mitad de mi vida entré en un bosque oscuro. Y después escribe todo lo que tiene que escribir. Entonces, eso es lo que ¿para qué sirve todo esto? Para darnos cuenta de que hay mapas y que de pronto cuando en nuestra vida nos viene una noche oscura y como médico de pronto te vienen a plantear, estoy en esta noche oscura, quiero salir, quizás si yo lo saco, obviamente que no puedo, pero suponete que la medicación farmacológica, los psicofármacos te sacan de esa noche oscura en un estado. Perdés la oportunidad de esa purificación, de ese acceso a ese viaje. Ahora, cuando vos entendés que esa noche oscura es la primera puerta de un viaje épico de renacimiento, resurrección, felicidad, completud, paz, libertad, amor, y ya no sé si quiero salir de esa noche oscura. Quiero tolerarla, quiero comprenderla, quiero poder transitarla, quiero tener las fuerzas para avanzar, pero no sé si quiero salir. Y los médicos habitualmente lo que hacen es que vos tenés la presión alta, te la bajan, tenés la baja, te la suben, estás deprimido, te dan antidepresivo, y entonces esa noche oscura se pone esquiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Están todos los micrófonos silenciados. Yo tengo una pregunta que, bueno, no sé. Vos decías que para ir al cuarto piso había que construir una escalera, pero que primero, y que ese proceso era individual. Y entonces lo que yo me preguntaba es, ¿dónde está lo colectivo, ¿no? También como muchas veces en estos procesos nosotros nos sostenemos en colectivos, y justamente como poner la atención también en el cuerpo social que somos, en cuestiones como la colaboración, que bueno, no es lo que prima, ¿no? Hoy en día nos pone como en otro lugar, digo. Entonces, ¿cómo es eso de que el camino es individual, ¿no? Más Lo allá de... colectivo forma el vaso hermético para el proceso alquímico. O sea, si vos, por ejemplo, en tu ámbito, en el ámbito que quieras hacer si querés una cooperativa o una comunidad antroposófica, o no sé si vos formás parte de la cooperativa, pero bueno, no importa, pero es como ejemplo. Es muy interesante porque vos fíjate... No, en cualquier momento voy a formar parte. Bueno, bien ahí. Bueno, fíjate qué interesante cuál es el formato de configuración astral de un grupo de todos los grupos, pero cualquier grupo de crecimiento igual. Steiner dice que un grupo, cuando se forma, se junta para estudiar una cosa, antroposofía. ¿Sí? Entonces nos juntamos todos nosotros y leemos un libro de Steiner. Esa es la primera etapa del grupo, donde todos miramos a la antroposofía de diferentes lugares. Steiner dice que tiene que haber múltiples miradas de eso, porque tu mirada me hace ver cosas de la antroposofía que yo no puedo ver, por la perspectiva. ¿Sí? Esa es la primera etapa. La segunda etapa, que ya les debe haber pasado en una cooperativa que lleva muchos años, es que empieza a haber un movimiento lateral.
ya no es la antroposofía solamente, sino sos vos que no me avisaste de no sé qué, y que a mí, y que el otro, y que empieza a ver como ese roce. Y si ese grupo se pone interesante, porque muchas veces ahí se rompe. La primera parte estamos todos medio de acuerdo y los que se van es porque no se entiende nada de la antroposofía y es comprensible. Pero ponele que se explica y qué sé yo, bueno, hasta ahí vamos bien. Hay grupos que permanecen 40 años en la primera fase, no sirve demasiado. La segunda fase es esta, donde empieza a haber roces y en donde de pronto, en esta cosa de punto periferia, uno se empieza a dar cuenta que estudiar la antroposofía ya no es estudiar la antroposofía de Steiner, sino es estudiar la antroposofía en mí. Entonces, eso de estudio ya no es la antroposofía, sino soy yo, que me pongo ahí. Entonces, en esa etapa es cuando de pronto me empiezo a dar cuenta de las cosas que digo, de lo que hago, de por qué no te llamé cuando no te llamé, de por qué si te llamé te hablé en un tono distinto que a Jorge. Bueno, empieza todo, es bravo. El grupo sirve para que ese proceso se haga. Y el tercer paso, la tercera etapa, que es la más interesante, es cuando vos, Sonia, dejás de tener tu pluripotencialidad de hacer todo lo que a vos se te canta, sino vos, Sonia, en el grupo, lo que tenés que hacer es servir café. Porque sos la que mejor hace café. Y vos tenés que resignar todos tus delirios y en pos del grupo hacer café. Es lo que Steiner dice, que vos tenés que transformarte en un órgano. Es como que vos te transformás en un hígado. Jorge es riñón, Leticia son los pulmones. Es un abajamiento de tu condición de que vos sabés todo y vos podés hacer todo, hacer café. Cuando en ese grupo antroposófico cada uno de los miembros es un órgano, en pos de ese organismo superior aparece un organismo superior que es una entidad superior al hombre. Entonces, las escuelas, los grupos tienen un ángel, cuando dicen tienen un ángel, ponele, ¿tienen un ángel? Sí, el grupo logró hacer ese trabajo. Que tiene que comprender, que tiene que hacerse finito y chiquitito. San Francisco, lo tengo ahí arriba, decía que cuando él tenía un problema, él se hacía chiquitito. Y ustedes seguramente les va a haber pasado que cuando uno se siente bien, uno se empieza a inflar y empieza a pedir, exigir, hablar, decir, opinar, juzgar. Cuando uno se siente mal, cuando uno tiene una enfermedad, cuando a uno le ocurrió una tragedia, uno no habla mucho. Uno escucha, calla. Es el abajamiento, el anonadamiento. Es el dejar que mi yo se achique para que empiece a funcionar ese Cristo en mí. Y contrariamente a lo que uno piensa, es una mortificación de todo lo que yo no soy y tengo pegoteado desde toda mi vida, para que recién ahí, cuando ese Cristo esté en mí, yo recién ahí me voy a sentir pleno, completo, libre de una forma que jamás soñé que lo iba a percibir. Por eso que es paradójico. Cuando yo no quiero pagar los precios, yo no quiero... Es como el cuento del que quiere durazno que se manque la pelusa. Cuando yo no quiero la pelusa, y esto empieza a ser New Age. La antroposofía puede ser New Age. Como todo, y entonces pierde potencia. Tiene mucha forma, pero no tiene sustancia.
Y si no tiene sustancia, no tiene potencia. La potencia viene de la sangre, viene de ese tenue temblor sonoro. Lo que pasa es que es como un lenguaje distinto, ¿viste? Entonces, en esto que vos planteás, como en tantas cosas, tenemos como que hacer una arquitectura del lenguaje nueva, donde la puerta está en la obediencia. Fíjate qué loco. Mi libertad está en la obligación. ¿Quién hubiera pensado que mi libertad está en la obligación? Los alquimistas dicen que la sabiduría es sufrimiento cristalizado. No, yo no quiero sufrir. Y si yo no quiero sufrir, entro en un mundo de simpatías, en buscar lo que me gusta, lo que me hace bien, pero no es lo que necesito. Nosotros tenemos que estar sanos, significa que yo vuelva a estar completo, que el todo vuelva a ser un todo, es el homo totus. Y para eso tengo que abrazar lo que está sin reconocer en mí. Tengo que sacar lo que no es mío, pero reconociéndolo. Y tiene que empezar a emerger ese tenue temblor sonoro. Y se siente esa presencia. Se ordena todo, pasan los años y no hay una amenaza, porque mi identidad ya no está en este cuerpo vivo. Mi identidad y mi trabajo empieza a estar en esa conciencia limpia. Bueno, algo de eso. Bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta o lo liberamos a don Jorge. Porque tiene que ser como el chocolatín, tiene que quedar con gusto a querer comer algo más, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no. Sí. Yo quiero decir algo. Jorge. No es una pregunta, pero quiero llevarme estos pensares para buscar las preguntas, para buscarlas a posteriori. Porque esto es mucho contenido para mí. Sí. Así que, por ahora, muchas gracias. Mira, Jorge, yo creo que hay una tarea que es como preguntarnos, que no importa, lo loco es que en esta cosa rara, es que no importa la respuesta. Claro, sí, sí. ¿Entendés? O sea, la respuesta va a venir cuando tenga que venir, en la forma que tenga que venir, pero que vos te animes a preguntarte qué me duele en la vida, por qué hago esto. Ya eso es exponer algo a la luz del sol. Y todas las heridas se curan con el sol, por gracia de ese sol. Así Sí. es. Hay mucha sustancia en esta charla, ¿viste? Mira, yo me quedé con una frase. El Yo quería amor. proponer algo, Sí, Ricardo. sí, Sarita. Que de todos los que estamos acá, si en estos Sí. días, mañana, pasado o Sí. dentro de un rato, nos surge alguna pregunta, algún tema que quisiéramos seguir elaborando, por ahí mandarlo al celular de donde recibieron toda esta información y capaz que con eso nosotros podemos plantearle a Jorge qué surge de este grupo para una nueva, Bien. para un nuevo encuentro, en Bien. lugar de, ¿no? Sí, El que quiera, tenga ganas. porque es muy profundo todo esto, sí, sí. Miren, yo les cuento algo más porque también creo que apunta a esto que decís vos, Sara. Yo acá trabajo en un lugar que se llama Mamá y Cuna y que tenemos una escuela de antroposofía para adultos, que ya llevamos 8 años, en donde es antroposofía, pero es una antroposofía ampliada. Steiner siempre nos dijo que él es como que él bajó como islas, pero que después la tenemos que completar nosotros. Tenemos que nosotros, si repetimos lo que dice Steiner, eso está muerto, eso está muerto. Y la verdad que la experiencia que tenemos en estos 8 años
en este camino y este proceso es para mí, como médico, lo más gratificante, no sé si como médico, como persona, porque estamos todos en ese movimiento. Y la verdad que lo que le ha ocurrido a gran parte de esas personas, somos unos 10, 12, 14, suben, bajan, es muy significativo. Y yo creo que hay algo muy valioso para todos, absolutamente para todos. Y es algo que, a ver, si yo no tengo como esa inquietud en mi vida y mi vida está todo impecable, y no. Es como que no hay mucho lugar a. Pero si yo tengo como esa inquietud, cuando me detengo, si siento como ese pequeño sabor metálico en la vida y como eso de que los años pasan y del mundo y de las injusticias y del mal y bueno, yo creo que hay otra forma de vivir. La vida es ágape, la vida no es lucha, no es sufrimiento. La vida es ágape, lo que pasa es que ese ágape es celebración cuando llegamos. O sea, es la celebración que viene después de parir. Y ese parto, cuando viene después del dolor de parir, es otro amanecer. Es un amanecer distinto cuando viene después de una noche oscura. Si no, es un amanecer que no tiene. Entonces creo, la verdad, yo estoy muy convencido de que es un trabajo que vale literalmente la pena, el esfuerzo. Pero cada uno. Así que bueno, me parece buenísimo, Sara. Bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, entonces, bueno, muchas gracias y bueno, todas las inquietudes que puedan quedar, que me ocurre que hay muchas puertas abiertas a todas estas preguntas. Bueno, veremos si podemos juntarlas y bueno, poder crear algún trabajo, ¿no? Entre todos. Ojalá, lo que sé. Y si no, fue este encuentro que bueno, ojalá que esa mano haya señalado algo dentro de uno y que uno lo pueda como Amasar. sí, o como percibir algo de eso, ¿no? Y después cada uno que lo busque o haga lo que quiera con eso, pero el sentido era eso. Así que bueno, les mando un beso a todos. Muchas gracias. Una preguntita antes que se vaya Jorge. Para la escuela, para esa escuela que vos tenés allí, ¿es posible que qué ritmos tiene así de reuniones y todo eso? ¿Se puede acceder? 2 sábados por mes, 2 sábados a la mañana por mes, sábado por medio a la mañana. Ajá. Bueno. Hay lugar para 12. ¿Para 12? ¿Para 12 más o para 12? Somos 12 más o menos, así que hay lugar para 12. Bueno. Jorge, ¿por qué no escribís tu mail ahí en el chat para que el que quiera averiguar o comunicarse con vos? A ver, déjame ver, chatear. Dale. Espera un poquito que encuentro el arroba acá. Acá está. Bueno, el Jandriosi con minúscula, ¿no? La J inicial. Ajá. Y si no, le piden a los chicos sí. también mi celular o lo que sea. Sí, el celular ese donde ustedes se comunicaron, habitualmente lo atiendo yo y ahí tenemos el dato del doctor o nada, las preguntas, lo que quieran. Bueno, y vemos lo que piden. ¿Cómo se llama la escuela que dijiste, la escuela de antroposofía? Que no Se llama
escuela de antroposofía de Mamaicuna. Ah, mamá y cura. Mamaicuna todo junto. Ah, mamá y cuna, yo entendía mamá cura. Aquí, No, aquí hay una pregunta de cuándo viene a Neuquén. En principio, si coincidimos, sería el 14-15 de abril de este año. Bueno, veamos el Tendríamos quórum. que acomodar. Veremos. Bueno. Y si no, bueno, hacemos algo virtual. Sí, no, yo pienso que algo va a salir. Yo creo que sí. Dale. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy lindo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Jorge. Muchas gracias a todos. Qué Qué bueno que al fin se dio. Gracias, hermoso. Me encantó. Bueno, muy bien. Qué lindo. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Adiós. 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 Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao.